El Departamento de Biología Celular y Tisular y la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM les presenta cápsulas de histología médica. El miocardio en problemas. Vamos a ver en este video la primera parte, que corresponde al crecimiento del miocardio. ¿Cuál es el propósito de este video? Al finalizar este video, los estudiantes podrán reconocer la histología del miocardio y los mecanismos propuestos para su crecimiento y renovación. Tenemos a un paciente masculino de 45 años que acude con su cardióloga para dar seguimiento a los problemas cardíacos que le quedaron después de haber sufrido un infarto 2 años antes. A consecuencia del infarto, el paciente padece insuficiencia cardíaca y arritmia, controladas mediante medicación, dieta y ejercicio de bajo impacto. El paciente se muestra angustiado por las secuelas del infarto. Por estas secuelas no puede desarrollar el trabajo que anteriormente tenía, ya que requiere esfuerzo físico. Además, está preocupado por la posibilidad de otro infarto. El paciente le pregunta a la doctora: ¿mi corazón se podrá curar? ¿Qué piensas que podría ser la respuesta de la doctora? Pues para que tengan más información, ¿verdad? Para reflexionar sobre esta posible respuesta, vamos a recordar la histología del corazón. Aquí lo que podemos observar es una disección en la que se muestra un corte longitudinal de este corazón y podemos observar el ventrículo izquierdo saliendo la aorta, el ventrículo derecho, la orejuela del atrio izquierdo, la orejuela del atrio derecho, y aquí vemos el tabique interventricular. Histológicamente, ¿cómo está conformado el corazón? Bueno, su superficie externa la conforma el epicardio. La superficie interna está recubierta por el endocardio. Y entre el epicardio y el endocardio, en las paredes del corazón, tenemos el miocardio. En el caso del tabique, los tabiques, tanto interventricular que vemos aquí como interatrial que no observamos en esta imagen, están formados por miocardio y rodeados de endocardio. Vamos ahora a recordar, ¿verdad?, la histología del epicardio, el miocardio y el endocardio. En esta primera imagen observamos aquí esta capa, que es la capa más externa del corazón, que corresponde al epicardio. Histológicamente, ¿cómo estará conformada? Está formada por un mesotelio que cubre la superficie más externa, que es un epitelio plano simple, y abajo todo esto que observamos aquí es un tricrómico de Masson. Observamos las fibras colágenas teñidas en azul. Esto es tejido conjuntivo, a través del cual van a pasar vasos, nervios, ¿verdad?, fibras nerviosas y adipocitos, que es una característica particular del epicardio. Miocardio está compuesto por cardiomiocitos, son los responsables del que el corazón, ¿verdad?, se contraiga. Y además, alrededor de los cardiomiocitos vamos a tener tejido conjuntivo, que es un tricrómico, lo hemos aquí teñido en color azul. Miren, estos son vasos coronarios, fibras nerviosas y fibras del sistema de conducción para regular la contracción del corazón. Y luego tenemos la capa más interna, que es el endocardio, conformada por este endotelio, que es un epitelio plano simple, es la capa, ¿verdad?, más interna, que estarían los eritrocitos. Y luego por abajo, entre el miocardio y este endotelio, tenemos un tejido conjuntivo. En este tejido conjuntivo vamos a poder observar vasos, fibras nerviosas y fibras del sistema de conducción. Ahora, después de ver estas imágenes, podremos reconocer
endocardio, epicardio, miocardio en estas otras imágenes. Fíjense, observamos. En esta primera imagen, fibras del sistema de conducción intruidas en un tejido conjuntivo y aquí el endotelio. Acá, muchos adipocitos, tejido conjuntivo, aquí hay una fibra nerviosa, aquí no se observa, ¿verdad? Este aumento, pero aquí estaría el mesotelio. Y aquí tenemos los cardiomiocitos, perdón. Vean ustedes aquí con tejido conjuntivo, aquí un vaso coronario. ¿Ya? Seguro que ya lo averiguaron, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí el endocardio. Perfecto. La siguiente sería el epicardio. Y por último, con estos cardiomiocitos ahí, pues no puede ser otra cosa que miocardio. Excelente. Pasamos a lo siguiente. Vamos a recordar los cardiomiocitos. Fíjense. Son células bifurcadas. Mira qué bonitas se ven aquí. ¿Sí? Bifurcadas. Son estriadas. ¿Sí? Acuérdense, los cardiomiocitos es músculo estriado. Y están unidas unas a otras por discos intercalares. No se observan, bueno, sí se pueden observar aquí en esta imagen, los discos intercalares, pero donde mejor se observan, es unas extracciones más gruesas, donde mejor se observa es en microscopía electrónica de transmisión, digo, su morfología con más detalle. Vemos aquí es una célula muscular cardíaca, aquí es otra, y vean estas uniones, ¿verdad? Estos complejos de unión que son los discos intercalares. Estos discos intercalares tienen uniones de tipo comunicantes, nexos, para comunicar eléctricamente una célula a otra y acoplarse eléctricamente, uniones de tipo desmosoma y uniones de tipo de fascia adherens, es decir, uniones tipo físicas, del tipo físico, para que las células se mantengan unidas y otras para que se acoplen eléctricamente y así acoplar, ¿verdad?, la contracción. ¿Qué va a tener? Lo que vemos aquí, 1 o 2 núcleos centrales. Estas miofibrillas que dan esta estriación, formados por miofilamentos de actina y de miosina. Vamos a tener retículo sarcoplásmico, claro, no lo vamos a ver allá, pero el retículo sarcoplásmico es retículo endoplásmico liso, acuerden, almacén de calcio, aunque la mayor parte del calcio va a entrar por los túbulos T, que son esas invaginaciones de membrana, igual que en el músculo esquelético, pero aquí estos túbulos T en el músculo cardíaco están asociados a una sola cisterna terminal y por eso estos complejos se llaman diadas. ¿Qué más tenemos? Pues muchas mitocondrias, todo lo que ven ustedes por acá, estos son mitocondrias, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿verdad? Es un músculo que nunca se para, entonces tiene que tener un aporte energético constante, por eso también depende tanto de oxígeno, porque su metabolismo es aeróbico. Va a tener glucógeno como fuente de energía, aunque la mayor fuente de energía es los triglicéridos. Luego va a tener mioglobina para fijar el oxígeno y una hormona, ¿verdad? Va a secretar una hormona, los cardiomiocitos de los atrios, que es el péptido natriurético atrial, para regular la presión arterial. De hecho, es un órgano también endocrino. En este caso, nos acordamos que hay 3 tipos de músculo. Estamos viendo el músculo cardíaco, pero también tenemos músculo esquelético y tenemos también músculo liso. De estos 3 músculos, ¿cuál consideran ustedes que es el cardíaco, cuál el liso y cuál esquelético? Fíjense, nos fijamos la forma de las células. Cilíndricas, el esquelético, de forma ausada, ¿sí?, con así unas puntitas y el centro más grueso, es el liso, y el cardíaco bifurcada. Y además, el cardíaco y el esquelético con estriaciones y el liso sin estriaciones, ¿sí? Los núcleos, cardíaco central, ¿sí?, el liso central y el esquelético, que también es estriado como el cardíaco, ahí los núcleos son periféricos. ¿Nos acordaremos? ¿Ok? Seguramente que ya lo saben. Este es el músculo cardíaco. Miren, aquí se observan muy bien los discos intercalares, ¿sí? Este es el músculo cardíaco, células bifurcadas. Que no tiene estriaciones, células ausadas, músculo liso. Y vean ustedes sus células
de morfología cilíndrica, con estriaciones y los núcleos en la periferia. Este es el músculo esquelético. Muy bien. Ahora, vamos a recordar el problema que tenía el paciente. El problema de nuestro paciente es que sufrió un infarto. Y aquí les voy a mostrar unas imágenes en donde se observa aquí un corazón, que no es del paciente, ¿verdad? Es un corazón de otro paciente que falleció y que tenía un infarto crónico. Ya le había dado el infarto, había cicatrizado la zona donde se murieron las células. Este miocardiocito, las células musculares cardíacas, fue sustituido por tejido de cicatrización, que es tejido conjuntivo. Y esto es como se ve aquí macroscópicamente. Pues miren, son estas zonas muy claras debido a la cantidad de colágeno, ¿sí? Esta es una zona donde aquí hay fundamentalmente tejido de cicatrización, aquí también, ¿verdad? Y otras pequeñas zonas, ¿sí? Entonces, vemos aquí también zonas de necrosis subaguda de ambos ventrículos. Esto es ventrículo izquierdo y esto es ventrículo derecho. Ahora, ¿cómo vemos histológicamente un infarto un día después? Miren, estos son cardiomiocitos sanos, no fueron afectados, pero estos sí fueron afectados. Y vean cómo se presentan, se observan pálidos, ¿sí? Es decir, están sufriendo miocitolisis, ¿sí? Está degradándose todos sus componentes y son cardiomiocitos necróticos. ¿Qué sucede si sobrevive el paciente, verdad? Y entonces ya cicatriza este infarto. Vemos aquí cómo es esta cicatrización. Es decir, todo esto es tejido de cicatrización, tejido conjuntivo, con muchas fibras de colágeno, y ha sustituido a la zona donde murieron los cardiomiocitos. Todavía, miren, aquí de todas maneras algunos sobrevivieron. Estos son cardiomiocitos variables. Claro, va a depender qué tan extenso sea el infarto, esta zona afectada del corazón, justo donde se localiza, ¿verdad? Que vamos a tener diferentes secuelas, ¿sí? Unas más graves, otras menos. Uno va a afectar al sistema de conducción porque justo ahí fue la necrosis y entonces vamos a tener problemas de ritmo, etc. ¿Sí? Aquí les dejo unas citas bibliográficas de unos artículos por si quieren conocer, pueden informarse un poco más de este tema del infarto. Estos artículos son sencillos. Bueno, pues ahí se los dejo para que amplíen su conocimiento. Ahora vamos a ver el crecimiento del miocardio. Crecimiento normal. El crecimiento del miocardio es diferente etapa prenatal, etapa postnatal. ¿Qué sucede durante la etapa prenatal? Bueno, pues fundamentalmente el miocardio crece, por tanto el corazón crece, ¿verdad? Por el crecimiento de los propios cardiomiocitos, es decir, crecen en tamaño, aunque estén diferenciados, ¿sí? Y también mitosis de estos miocardiocitos o cardiomiocitos diferenciados, ¿de acuerdo? Entonces, ellos van a poder dividirse, entonces incrementan los cardiomiocitos que además van a crecer y así va a crecer el miocardio. ¿Qué sucede en la etapa postnatal? Pues hasta los años 90 aproximadamente decían que el crecimiento postnatal era por incremento en el tamaño de los cardiomiocitos, que no había mitosis de los cardiomiocitos postnatalmente. Bueno, hoy en día pues se sabe un poquito más sobre este aspecto y esto es lo que sabemos. ¿Sí? Hay crecimiento de los cardiomiocitos. Eso es además un mecanismo muy importante para el crecimiento del corazón en la etapa postnatal. Pero también hay mitosis de los cardiomiocitos. No unas mitosis, ¿cómo les voy a decir? Muchas que sean muy frecuentes, que haya muchas mitosis en el... De hecho, no se observan tan fácilmente. De hecho, las mitosis de los cardiomiocitos fueron observadas una vez que apareció el confocal con marcadores, ¿sí? Una mitosis normal. Pero luego, voy a pasar este esquema. Fíjense, aquí tenemos un cardiomiocito que sufre que experimenta, que tiene, ¿verdad? Una mitosis normal, de forma que un cardiomiocito de un humano con 46 cromosomas, pues va
a partir de la mitosis, 2 cardiomiocitos con 46 cromosomas cada uno y un núcleo, así como todos conocemos las mitosis. Pero también experimentan otro tipo de mitosis que le ayuda al crecimiento, ¿verdad? Que son mitosis sin citocinesis. ¿Cómo es esto? Bueno, entra cardiomiocito en su ciclo, ¿sí? Entra a dividirse, comienza la mitosis, si se dividen el núcleo, ¿sí? Y entonces cada núcleo, pues con 46 cromosomas, pero no se divide el citoplasma, es decir, es sin citocinesis. Y luego también hay cardiomiocitos que tienen un mecanismo que se llama endorreplicación, en el cual el DNA en la fase S se duplica, pero a la hora que entran, es decir, no van a entrar nunca, perdón, en un ciclo de división, sino que se mantiene un único núcleo con este incremento de moléculas de ADN y pues tampoco se divide el citoplasma. No hay realmente una mitosis, por eso le llamamos endorreplicación. Con lo cual obtenemos un cardiomiocito poliploide, es decir, con mayor cantidad de cromosomas en un solo núcleo. También hay proliferación y diferenciación de células troncales entre los tejido que rodea, ahí en el miocardio, a los cardiomiocitos, hay unas células que son células troncales, es decir, células que se pueden dividir y en un momento determinado, ante señales particulares, ¿verdad? Factores de crecimiento, señales moleculares, se experimentan vías de señalización en estas células y se pueden diferenciar a cardiomiocitos. ¿Sí? Y bueno, aquí les dejo igual esta bibliografía para que ustedes puedan tener más información si así lo desean. Regresamos con nuestro paciente, que realmente es lo importante, son los pacientes, ¿verdad? Todo va dirigido a salvarles la vida y darles, en todo caso, también una mejor calidad de vida. El paciente le pregunta a la doctora, ¿mi corazón se podrá curar? ¿Qué piensas que podría ser la respuesta? A partir de lo que acabamos de ver. Vamos a reflexionar. Fíjense, si los cardiomiocitos se pueden dividir, crecer, y hay células troncales que se pueden diferenciar en cardiomiocitos, ¿podrán renovarse los cardiomiocitos? Es decir, ¿podrán incrementar su número? Y por tanto, ¿podrían regenerarse estas zonas dañadas del corazón? ¿Podrían ser sustituidas estas cicatrices por miocardio sano? Esta es la reflexión. Y con esta reflexión nos vamos a la segunda parte, ¿sí? Que es el miocardio en problemas, ¿sí? Como es el caso de nuestro paciente. Y vamos a tratar en esta segunda parte renovación y regeneración del miocardio. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la segunda parte.